José Agustín Arce, quien lo hemos visto en otra faceta y lo hemos entrevistado a nivel musical, pero hoy viene a aclarar unos conceptos y unas ideas, ¿verdad?, que yo sé que van a ser de beneficio para todos. Lourdes, en Puerto Rico no hay nada más cierto, ¿verdad? Que estamos en un proceso de controversia, ¿verdad? Se ha planteado la experiencia de volver a tematizar algo que aparentemente estaba resuelto o que había quedado en Puerto Rico, ¿verdad? Y en Estados Unidos con cierta jurisprudencia, pero la senadora Naida Venegas Brown ha redactado un nuevo proyecto con relación a poder tener ese consentimiento informado y una serie de tramitaciones, ¿verdad?, para el tema del aborto. Pero queremos entender la controversia jurídica. Hay unos casos, hay una historia, y por eso le hemos pedido al licenciado Agustín que esté con nosotros para hablarnos al respecto. Buenos días, Agustín. Buenos días a ustedes y a los que nos escuchan, ¿verdad?, por la radio. Un placer siempre estar aquí. Edwin, de verdad, tú has traído un tema bien controversial, por todos los aspectos que involucra el hecho del aborto, aspectos jurídicos, aspectos religiosos, políticos, etcétera, morales. Y como tú bien dices, el proyecto 950 lo que hace es recoger la jurisprudencia, tanto del Supremo Federal como del Supremo Estatal, con relación al aborto, ¿verdad?, y cómo ha ido evolucionando. El primer caso de aborto que se lleva ¿verdad?, en Estados Unidos es Roe versus Wade, que es un caso bien famoso. En Roe versus Wade, básicamente lo que sucede es que es un pleito de clase. Lo primero que tenemos que entender, el pleito de clase lo que quiere decir es que la controversia que se está atendiendo puede afectar a muchas personas. Y por tanto, pues en vez de llevar muchos casos para evitar, ¿verdad?, el costo y la disparidad en las decisiones, ese tipo de cosas, se lleva un pleito donde se recogen los intereses de todas esas personas. Eso tiene su proceso de certificación, etcétera, pero en esencia, una vez se certifica como un pleito de clase, pues lo que se resuelva ahí va a afectar, ¿verdad?, a toda esa clase. Y esto fue en 1973. Que llega al Supremo de Estados Unidos. En ese caso, básicamente, lo que se estaba diciendo era, lo que se representaba la clase era a las mujeres embarazadas, que estaban embarazadas en el momento, o que potencialmente podían estar embarazadas, que querían tener la opción del aborto. Eso es lo que se estaba planteando como clase. La controversia que llega al Supremo Federal, que el Supremo Federal... ellos mismos se preguntaban en la decisión como que esto es una cuestión política, es una cuestión religiosa, es una cuestión constitucional, es una cuestión filosófica. O sea, ellos no sabían cómo atender la situación porque tenía todos esos argumentos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace el Tribunal Supremo es que decide atenderla como un hecho constitucional. Sabemos que la Constitución garantiza el derecho a la vida. Por eso usted no puede matar a una persona, cometer asesinato, porque esa persona tiene derecho a la vida. Pues entonces, aquí la controversia era ¿cuándo comienza el derecho a la vida? ¿Ves? ¿Cuándo realmente esta persona es ser humano? Claro, nosotros desde la perspectiva quizá cristiana, moral, ¿verdad?, de la perspectiva de la que creemos, vemos que la vida, la mayor parte de los creyentes quizás empieza en la dotación, ¿verdad?, del mismo ser, en la concepción. Claro. Pero la doctrina de la ley no lo recoge de esta manera. Bueno, exacto, no solo eso, es que hay muchas posiciones que no necesariamente están bien o mal, tienen su grado de validez. En este caso, pues el Supremo tiene que hacer como, digamos, por un happy medium, como juez, ¿verdad? Como jueces, ellos tienen que buscar ese punto medio donde podemos atender ambos intereses, porque ciertamente no podemos dejar a un lado el interés de la mujer, que lo que está diciendo, mira, este cuerpo es mío, yo tengo una criatura dentro de mí que yo, mujer, estoy engendrando. Yo estoy sirviendo como instrumento para que eso se engendra allá adentro. Yo tengo que tener un derecho, dentro del derecho a la intimidad, a decidir si sigo con eso o no sigo con eso. ¿Ves? Entonces, paréntesis. Roe versus Wade no destaca un aspecto, es el aspecto de papá. ¿Dónde queda papá? Exacto. Porque bajo el término, si vamos estrictamente legal, usted sabe lo que es la sociedad legal de ganancia. Claro. Pues existe la comunidad de bienes. Cuando dos personas se ponen de acuerdo para adquirir algo, en este caso el bien sería el bebé, puede sonar un poco, ¿verdad? Pero es un bien, es un asset. Si lo estamos mirando de una perspectiva legal. Ustedes se ponen de acuerdo, estas parejas, para tener un hijo, y ese hijo no se concibe si no están las dos partes. Eso es así. Tú necesitas del hombre y de la mujer. Sin embargo, cualquier hombre queda excluido totalmente. ¿Sí? Y papá, papá, si vienes a ver, es 50% dueño. Claro. De esta criatura, ¿ok? Y tiene derecho. Pero eso es un paréntesis ahí para que, ¿verdad? Uno haga un poquito de pensamiento. Roe versus Wade no discute el aspecto de papá. Roe versus Wade se limita exclusivamente a determinar el aspecto de mamá como mujer que está engendrando un hijo y el derecho del bebé que, pues,
unos dicen que ya está vivo, otros dicen que a las 3 semanas ya le late el corazón, otros dicen que ya tiene cerebro, que las patitas... Que las 24 semanas que sienten, que tanto... Que todas esas cosas, ¿dónde tiramos la línea? El Supremo tiene que decir dónde tiramos la línea para poder atender esos intereses. El Supremo lo que dice es, mira, vamos a hablar de lo que es la viabilidad, que es durante los primeros 2 trimestres de los 9 meses, los primeros 2 trimestres, 6 meses, la mujer puede hacer lo que quiera. La mujer puede decidir sobre su cuerpo porque ese bebé todavía está muy pequeño y eso es mucho controversial, pero el Supremo determina que está muy pequeño todavía, que depende mucho de su mamá, de lo que está pasando allá adentro para poder sobrevivir. Ya cuando entra en el tercer trimestre, que es desde el mes 6 en adelante, pues ya el bebé está más completo. Por tanto, está más cercano a poder seguir sobreviviendo. Por eso hay bebés 7 mesinos. Claro. O sea, que en ese sentido, pues, no necesariamente tiene que llegar a 9 meses. Pueden hacer a 12 o 7 y cortarle el cordón y seguir sobreviviendo. ¿Ves? Pero eso no puede pasar a 2 o 3 meses, a menos que lo metan en incubadora. Claro. ¿Ves? Pues, ¿qué pasa? Que ese tipo de cosas, el tribunal de análisis dice, mira, vamos a tirar la línea aquí. En la viabilidad. Exactamente. De 6 meses en adelante, el Estado puede intervenir. Y decidir si te lo hace o no te lo hace. O sea, la jurisprudencia lo que establecía entonces, fueron por el criterio de viabilidad, legalizando entonces, ¿verdad?, el aborto como tal, donde a partir básicamente hay los 2 trimestres la mujer puede totalmente tomar la decisión libre de hacerlo como el procedimiento, y en el último trimestre hay un derecho entonces posiblemente una intervención estatal para regularlo, y tendría que ser el criterio médico más que la viabilidad. Y no podemos perder perspectiva que cuando se resuelve ese caso en el 1973 en Estados Unidos, la composición de jueces del Supremo pues una composición conservadora, que lo veían de un punto de vista social, en el sentido de que había muchas mujeres que estaban cometiendo aborto y que una de las cosas que está considerando es, mira, el aborto siempre va a existir. Siempre va a haber una mujer que va a decir, yo no quiero continuar con este embarazo, lo voy a abortar. A lo mejor voy a un médico, a lo mejor yo misma me indujo un aborto. Ese fue el argumento que ¿verdad?, que también convenció a la judicatura para entonces establecer el procedimiento. Un aspecto social. Pues entonces vamos a proveerle ese remedio para preservar su salud, ¿verdad? Para que si ella quiera hacerlo. Entonces, en Puerto Rico, ¿verdad?, viendo parte de eso, ¿verdad?, hoy estamos para entender lo que queremos antes de argumentar es poder entender un poco qué lleva a los casos y qué es lo que resuelve la jurisprudencia. Ahora, en el caso de Puerto Rico también tenemos, con relación, me parece que en el 80, otro caso, que entonces Pueblo versus Duarte, que presenta el asunto del aborto para que se discuta judicialmente aquí en Puerto Rico. ¿Cuál es la controversia de ese caso? Pueblo versus Duarte es bien similar a un caso del 73 también en Estados Unidos que se llama Doe versus Bolton. Es un caso subsecuente a Roe versus Wade. Lo que pasa es que Roe versus Wade es un caso civil, donde las personas están demandando al Estado diciendo, mira, yo quiero que me den este derecho y demás. Y Doe versus Bolton y el caso de Roe versus Wade son casos criminales donde se estaba imputándole delito a estos médicos por haber hecho un aborto. Entonces, básicamente, Pueblo versus Duarte lo que hace es recoger, obviamente, porque acuérdense que tenemos que entender algo, y es que en Puerto Rico aplica la doctrina de la cláusula de supremacía. Eso quiere decir que la Constitución de Estados Unidos aplica en Puerto Rico. Todo lo que se resuelve en Estados Unidos va a aplicar aquí. Y Puerto Rico puede dar esos derechos y no puede dar menos, pero puede dar más, que en cierta medida está pasando con el aborto. Puerto Rico pues está siendo un poco más laxo, ¿verdad?, en el aspecto del aborto. Volviendo a Pueblo versus Duarte. Pues Pueblo versus Duarte, lo que sucede aquí es este médico que le practicó un aborto a una muchacha de 16 años y pues lo acusan de violar el artículo, creo que 266 de aquella época del Código Penal, que decía que no se podía practicar un aborto a menos que fuera para salvar la vida de la persona. Entonces, se analiza todo este artículo, puede ser que esto es criminal. Tiene que, el peso de la prueba lo tiene el fiscal, o sea, de probar que este médico actuó contrario al artículo. Y el artículo lo que decía era que había que preservarla para salvar la vida. Entonces, ¿qué pasa? Lo que el Supremo resuelve, mira, ese artículo es ambiguo, salvar la vida, como que no está muy claro qué significa eso, porque se había enmendado ya el artículo para que fuera preservar la salud, o sea, la salud, en vez de la vida, preservar la salud. Finalmente, cuento largo corto, lo que se hace es, el tribunal lo que dice es, mira, la frase que ellos usan, que la tengo aquí anotada porque es una frase bien particular, ellos dicen que los padres no pueden tener el veto absoluto con respecto a la decisión de la menor. Ese mismo lenguaje está incorporado en el proyecto 950. Exactamente lo que te acabo de leer. Los padres no pueden tener el veto absoluto con respecto a la decisión de la menor. El proyecto lo que dice, la Asamblea no puede concederle a los padres el veto absoluto. Pero viene del caso versus Duarte y lo que está diciendo es, mira, o sea, aquí
yo doctor, la ley no me da a mí manera de distinguir entre paciente menor o mayor. Okay. O sea, yo tengo un paciente que tengo que preservar su salud, su vida. Okay. Si la menor tiene la capacidad para tomar la decisión y demás, pues mira, yo como médico, entre mi sano juicio, puedo tomar la decisión de si no tengo que contar si es necesario el aborto o no. Claro, pero entonces, ¿verdad? Lo que, tratando de vincularlo con el asunto del 950, es lo que de alguna manera los que son padres aquí, ¿sabes? Tú dices, ¿cómo está la parte también de la, ¿verdad? Lo que infringen también pensando en la patria potestad, cómo está, ¿verdad? Adolescente, quizás dice, el mismo caso, 16 años, que puede ir a un médico, puede realmente realizarse o llegar a la conclusión de que se va a hacer un proceso abortivo y que el padre no tenga ninguna autoridad. tipo de conocimiento al respecto. Eso está violento. Yo estuve leyendo el proyecto 950. Y a mí me sorprendió porque no lo había leído y lo que había escuchado era como que esto está de carete. Entonces, cuando yo lo leí, yo me doy cuenta que realmente lo que está haciendo es incorporando la casuística. O sea, está incorporando todo lo que pasa en la ley del sonograma, que tienes que hacer tu sonograma y consentimiento informado, que tengo que explicarte todos estos aspectos disuasivos que la persona antes de entrar a sala tiene que ver el sonograma y ver el bebé. Mira, eso que tú ves ahí haciendo así, eso es movimiento cardíaco. Ellos no van a decir ese es el corazón del bebé, obviamente. Eso es movimiento cardíaco, actividad cardíaca. Esto que tú ves aquí pero va dirigido a que la persona, si no está convencida que lo quiera hacer, pues no lo haga, se capacite. De hecho, te dan 48 horas antes del proceso. Hay una serie de salvaguardas, por lo menos que intentan establecer a través de ese proyecto, para de alguna manera regular el proceso. Yo no leí allí que dijera que papá no tiene, de hecho lo tengo aquí el proyecto, que dijera que papá no tiene derecho a saber. Al contrario, dice que tiene que tener un tutor y todo eso. Lo que pasa es que abre una puerta en un artículo que dice que nada de eso impedirá que si el médico dentro de su sano juicio entiende que es necesario para conservar la salud mental y física de ella, pues lo haga. Y esa es la válvula de escape, como quien dice. Porque no puede ir tampoco quizá el proyecto ir contra lo que ya está establecido en torno a lo que eso es lo que tenemos que entender. O sea, el proyecto lo que está haciendo es recoger, y parece que estoy defendiendo el proyecto, ¿verdad? No, pero qué importante. Yo te invité, Agustín, con la idea de que entendamos el asunto jurídico para entonces uno saber y cuando te escuchen tú poder argumentar y decir, mire, esto es así, yo creo por esto, por tal, y que lo entendamos. Yo puedo tener mis valores religiosos cristianos, pero desde el punto de vista legal, con el sombrero de abogado puesto, yo tengo que ser objetivo, ¿no? Y desde el punto de vista objetivo, el proyecto lo que está recogiendo fue lo versus Duarte, Roe versus Wade, Roe versus Bolton, toda esta casuística la está incorporando. Claro. Inclusive los casos que se han dado estatalmente y las leyes que se han aprobado estatalmente, como la ley de sonograma y consentimiento informado, son cosas que no surgen de los casos, pero que han estado evolucionando en estado y que el proyecto las recoge y las trata de inculcar. Y lo que yo pude ver en el proyecto es que tiene un montón de peros antes de hacer el aborto. O sea, que tiene que haber un tutor. Si el tutor no tiene que ir al tribunal a pedir, entonces que... Pero tiene la cláusula que le abre la puerta al médico para decir, bueno, si yo entiendo que esto es necesario para preservar la salud de ella, yo lo puedo hacer. Lo voy a realizar. Y papá no tiene que opinar. Igualmente, habla también de la capacidad del menor. Si la menor tiene la capacidad para entender. Y eso es bien importante. Porque yo como notario, por ejemplo, a veces, si una persona yo me oficio a hacer una escritura, yo doy fe de la capacidad. Y si esta persona yo la veo que está como, que no está bien mentalmente, que no entiendo qué está pasando, yo no puedo dar fe a su capacidad. Claro. La ley me concede a mí como notario esa libertad de poder discernir si esta persona está capaz y entiende lo que está ocurriendo. Pues el médico la tiene también. El médico puede decir, mira, esta persona es más joven, 16 años, pues madura, yo hablo con ella está bien clara lo que está pasando, yo entiendo que tiene unas condiciones o whatever, y el médico tiene esa autoridad, pero es como médico, y responderá si cometió negligencia. O sea, la ley no dice que no responde, o sea, si él no se adhirió a lo que la ley le requería, pues puede ser responsable en su momento. Claro, el problema también está en el caso, Lourdes, de las clínicas, ¿verdad?, que penosamente se dedican al aborto. Es que obviamente la persona que está ahí no es solamente un paciente, sino un cliente. Claro. Y entonces, obviamente, la idea de tú decir, ¿verdad?, estos lugares donde se prueba, es que la mayor parte de su ingreso o de las cosas que realizan tiene que ver específicamente con el aborto. Así que, pues, obviamente, la parte ¿verdad?, de que no sea necesariamente un hospital donde tal vez el procedimiento esté vinculado más a la seguridad del paciente, son las cosas que han estado como haciendo, ¿verdad?, críticas también a las personas que no estamos a favor de... Claro, si fuese por mi opinión, pues que yo quisiera, pues que se revierta el derecho del aborto y que no fuese así. Por valorar la parte del interés apremiante, yo creo que defender la vida, que para mí va por encima de cualquier otra cosa. Pero el asunto de las controversias aquí están. Y te pregunto, Agustín,
yo he visto en Estados Unidos, ¿verdad? El 950 no está en el vacío. El 950 también viene a recoger proyectos similares que se han adaptado ya, por ejemplo, en Texas, que es uno de los estados que tiene inclusive más restricciones que lo que propone el 950. Correcto. Kentucky, Missouri. Hay una serie de estados en los Estados Unidos, sorprendentemente, yo creo que ya casi una veintena de ellos, que a partir de Roe vs. Wade también a nivel estatal, ¿verdad? Distinción entre lo que es federal y estatal, a nivel estatal han tomado unas determinaciones similares para ir avanzando en torno a favor de la vida. No sé si de alguna manera... Sí, de hecho, hay una película que estuvimos discutiendo, era Reversing Roe. La pregunta que tú me habías mencionado anteriormente, que era de si se puede revertir Roe, ¿verdad? Claro. Mira, sí, o sea, en términos legales, claro que se puede revertir, porque acuérdate que, o sea, el Supremo es quien decide y la composición del Supremo es vital para decidir. Si supongamos que este panel que estamos aquí somos los jueces, tenemos una controversia entre sí, tú vas a tener tus valores, claro. yo voy a tener los míos, mis experiencias de vida, etcétera, y voy a influenciar. Claro está. O sea, por ejemplo, si es una mujer, pues ella también no quiere ser la primera mujer que quite el derecho de la mujer a hacer. O sea, todos esos estigmas de que porque yo estoy aquí. También influyen en quien está tomando la determinación. Claro que va a influir. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese sentido, lo que hace falta es simplemente una composición del Supremo que esté de acuerdo con la provida y que entienda que eso no va para ningún lado y lo revoque. O sea, inclusive puede haber, toda esta legislación se incorpore eventualmente en un proyecto, qué sé yo, un tratado, todas estas cosas pueden pasar. Porque es un issue bien controversial, o sea que desde el punto de vista legal, yo entiendo que nunca va a haber un todo. O sea, siempre va a haber áreas grises. Siempre va a haber personas que no van a estar de acuerdo. Sea una o sea la otra. Siempre va a haber personas que no van a estar de acuerdo. Porque, para darte un ejemplo, yo no tengo que ser cristiano y creer en Dios ni nada de eso para no estar de acuerdo con el aborto. Claro. ¿Me entiendes? Yo puedo Hay decir, gente mira, que tiene eso es vida. Tú estás una posición matando. filosófica al respecto. Moral. Estás matando a una persona, un bebé, como tú te paras de frente a sacar... Y no creo en Dios. O sea, y sin usar la Biblia de referencia. Sin usar la Biblia, simplemente porque moralmente cristiano. Yo entiendo que está mal. Sí. Por eso es que tiene todos esos aspectos filosóficos, morales, políticos, constitucionales. Y el Supremo pues se vio como una tarea fuerte en ese momento y lo atendió desde el punto de vista constitucional. Así que la pregunta es si se puede revocar Roe vs. Wade. En cualquier momento puede pasar. De hecho, de la misma película surge que ya está comenzando una secuela de casos, de incidentes, de cabildeo, ¿verdad? El Senado, etcétera, para que eso pues comience a ocurrir. Oye, y le compartimos a nuestros amigos que, ¿verdad? Ya mismito se integra con nosotros nuestra amiga Tamoa Vivas de Alerta Puerto Rico, porque obviamente también hay una iniciativa, un esfuerzo que se va a estar realizando en Puerto Rico el 28 de septiembre, ¿verdad? Que es la marcha por salvar a las 2 vidas y pues nos va a venir a estar dando detalles y demás y viendo, ¿verdad? Ya desde una perspectiva de lo que hacen los padres y lo que son grupos, ¿verdad? Cristianos que estamos en el proceso de aprovechar esta ola que se está dando, ¿verdad? En Latinoamérica ha habido, amigos, esta controversia a nivel mundial. Se está dando esta discusión, no solamente en los Estados Unidos, sino de repente ¿verdad? En Irlanda, pues sí hubo una aprobación del aborto. Sin embargo, en Latinoamérica hemos tenido lo que fue Argentina, que hubo una lucha muy fuerte, pero no llegó a aprobarse la ley del aborto. Guatemala también recientemente hubo unas marchas porque ante la consideración de su sistema legal está el proceso, y en otros lugares de Latinoamérica. Así que lo que estamos tratando en esta mañana es de entender ese issue amplio, claro, y que podamos mirar y que conozcamos lo que está en jurisprudencia, pues para que no, cuando argumentemos, claro, o cuando estemos, podamos entender un poco de qué se trata y que entonces podamos tener ese peso y contrapeso, porque yo creo que, ¿verdad? Nosotros estamos en el proceso de defender la vida. Definitivo. Sin embargo, todos estos casos que se han discutido del 73 hacia acá nos han colocado en una posición ahora mismo de revisión. Y yo creo que si tenemos la oportunidad como creyentes de conocer el asunto y poder hacer nuestro granito de arena para que podamos movernos a favor de la vida, yo creo que sería fantástico poder realizarlo. Sin duda. Mis amigos, nosotros estamos a ley. Vamos a hacer una pausita en este momento. Vamos a ir a una breve pausa. Quédese con nosotros a las 9:30. Llega nuestra amiga Tamoa Vivas con este tema. Seguimos hablando con el licenciado Agustín Arce. Seguimos compartiendo en esta tertulia. Y ya mismito también vamos a abrir las líneas telefónicas para que nos des tu opinión, para que hagas tu pregunta al respecto. Esto es En Ruta a través de Nueva Vida 97.7. Ya regresamos.